Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Era difícil no sentirse cautivada cuando la doctora Prem parecía tan atractiva, incluso en bata de baño. Cuando la doctora aplicó una loción ligeramente performada en sus delgadas piernas, fue fascinante verla. ¿Me estás mirando con picardía o simplemente con normalidad? Un poco de ambos, respondió. Lo admites con tanta calma. Yo nunca miento, Piprén. Por favor, abrázame. La doctora sacudió levemente la cabeza, pero no pudo resistir la voz y los ojos suplicantes de su novia, quien le rogaba acurrucarse, aunque ya estaba despierta. Siempre eres tan pegajosa. Me gusta, hueles tan bien. La última frase llegó cuando Pax se desató lentamente la bata y le dio un repentino beso. La doctora Brent tuvo que detenerla, metiendo su cara al mismo nivel. Si la dejaba bajar un poco más, no sería solo para decir que olía bien. Puede que seas pegajosa, pero ve a lavarte la cara, cepillarte los dientes. Quiero ser un poco más pegajosa. Hay un límite para esto. Sin límite, quiero estar pegajosa contigo. Quizás te vuelvas pegajosa más tarde, pero ahora ve a darte una ducha. Haré el desayuno. Ante la mirada severa de la doctora, la pegajosa chica tuvo que levantarse y seguir inmediatamente la orden de su novia. Aunque la doctora Pren la mimaba, siempre se aseguraba de que Pax supiera qué debía hacer primero. Quería que su novia solo tuviera cosas buenas en la vida, porque la amaba. Sobre la mesa había un desayuno sencillo con tostadas, huevos fritos, pero lo indispensable para la doctora era el zumo de naranja recién exprimido, que debía beber todas las mañanas. Frank no pudo evitar sonreír porque ella misma había exprimido el jugo y lo había guardado en el refrigerador. Recogí todas las naranjas y las exprimí yo misma. Esta vez no dejé que la criada hiciera eso, dijo con orgullo. Esta vez no le dio las naranjas a la criada en secreto para que las exprimiera como lo había hecho antes. Inicialmente practicó exprimiendo las naranjas, pero no salió como esperaba, así que se las dio en secreto a la criada. La reprendieron y la doctora se molestó porque se dio por vencida tan fácilmente. Estuvo de mal humor durante una semana y tuvo que demostrarle a su novia que no repetiría sus viejos hábitos. De lo contrario, no obtendría una sonrisa de la doctora. Intenta darle las naranjas a la criada nuevamente y verás qué pasa. No haré, no lo haré. Si me vuelves a ignorar, lloraré. Estás exagerando. ¿Por qué llorarías? No puedo soportar esto. No me gusta cuando me ignoras. Esto me hace sentir muy incómoda. No solo dijo eso, sino que Pac también se movió para abrazar a su novia por detrás. Realmente no le gustó que su amante la ignorara. Entonces no me obligues a hacer esto. No voy a ir, soy una buena chica, escucharé todo lo que me digas. Si lo escuchas, entonces bebe tu leche. No me distraigas y busca una excusa para no beber. Atrapada, tuvo que sentarse y beber rápidamente la leche en la mesa hasta que se acabó, antes de sonreírle a la doctora, que ya estaba sonriendo. Ten cuidado, podrías ahogarte. Tienes leche en tus labios. ¿Puedes limpiarlo por mí? En lugar de usar un pañuelo de papel, Pax se acercó al rostro de la doctora hasta que sintió su suave respiración. Un beso suave y familiar hizo que la doctora Prince se limpiara suavemente los labios. El desayuno pareció perder su importancia. Mientras tanto, la doctora como Pac se concentraban en limpiarse los labios. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.